Hola, ¿cómo estamos? Estamos nuevamente en este curso que es muy interesante porque es acerca del libro del Catecismo de la Iglesia, que como hemos mencionado el día de ayer, pues es parte o debe ser parte de la biblioteca del catequista. Y vamos a continuar con la clase de ayer. Vamos a tratar de ir avanzando poco a poco con este catecismo que es fundamental para todo católico. Muy bien, pues te invito a que comencemos primero, como siempre, con nuestra oración pidiéndole al Espíritu Santo que nos ayude siempre, que nos dé discernimiento. Y decimos: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Ven Espíritu Santo. Muy bien, pues les agradezco que nos estén acompañando en esta clase número 2 y vamos a meditar precisamente lo que nos dice el catecismo, continuando con lo que es el numeral 31. Y dice: las vías de acceso al conocimiento de Dios. Ese es el título. Y el 31 dice: creado a imagen de Dios, llamado a conocer y amar a Dios, el hombre que busca a Dios descubre ciertas vías para acceder al conocimiento de Dios. Se les llama también pruebas de la existencia de Dios, no en el sentido de las pruebas propias de las ciencias naturales, sino en el sentido de argumentos convergentes y convincentes que permitan llegar a las verdaderas certezas. Bueno, ¿qué es lo que ocurre cuando nosotros queremos encontrarnos con Dios? Cuando nosotros queremos encontrarnos con Dios, pues Él busca la forma de poder establecer esa comunicación con nosotros. Decíamos ayer que la comunicación con Dios, pues es a través de la oración. Pero Dios se manifiesta de muchas formas. Dios se manifiesta a través de una homilía que escuches de un sacerdote. Dios se manifiesta a través del hecho de analizar que estamos vivos por gracia de Dios. Dios también se manifiesta a través del hermano que me saluda, del vecino, del prójimo, que me da las buenas tardes. Así de sencillo, porque Dios se manifiesta de muchas maneras. Y a veces nos sentimos como que estamos solos, como que Dios no está con nosotros. Pero eso no es así. Ayer explicábamos que la soledad solamente es un sentimiento, porque Jesús dijo que estaría con nosotros todo el tiempo. Y aquí nos aclara, vamos a analizar esta parte. Dice que el hombre que busca a Dios descubre ciertas vías para accesar al conocimiento de Dios. Esto es que si yo estoy interesado en conocer a Dios, si yo le busco, si yo trato de encontrarme con Él, pues Dios sin duda alguna pondrá los medios o las vías, como aquí dice, para que esa comunicación poco a poco vaya siendo efectiva. Ayer hablábamos acerca de la fe y veíamos que la fe es importante para el hombre y que trae en el corazón esa semilla de ese deseo de Dios. Pero tenemos la máxima que es la libertad y podemos decir: no quiero acercarme a Dios. Aunque sabemos que no es lo correcto, pues bueno, el hombre tiene esa libertad que Dios mismo le ha dado. Y aquí nos menciona sobre esas vías. Dice: estas vías para acercarse a Dios tienen como punto de partida la creación, el mundo material y la persona humana. Es decir, las vías por las cuales yo voy a poder darme cuenta precisamente del conocimiento de Dios. Es decir, las vías que me van a permitir identificar a Dios, estar con Él. Como aquí nos dice, pues como punto de partida está la creación, lo que yo veo que hay en el mundo. Ese es un punto de partida importante. ¿Por qué? Porque nos hemos olvidado de algo que se conoce con el nombre de capacidad de asombro. ¿Qué es la capacidad de asombro? Es cuando tú te maravillas de algo que a lo mejor llega un momento en que
te olvidas de esa maravilla. Te pongo un ejemplo. Si tú vas aquí donde estoy hay malecón, tú vas al malecón donde está el mar y pasas y está el atardecer y tú pasas, lo ves como si nada. Estamos perdiendo en cierta forma esa capacidad de asombro, porque estamos llamados a contemplar la belleza de Dios. Y entonces cuando yo veo un atardecer, debo, si tengo el tiempo, claro, de disfrutarlo, de ver precisamente en ese atardecer las maravillas de Dios, más aún, ver a Dios mismo, porque estoy viendo su creación. Es decir, maravillarme de lo que estoy viendo y darme cuenta de quién es Dios. ¿Quién es ese Dios que es capaz de hacer esta belleza? Por eso aquí dice que estas vías tienen como punto de partida la creación. Y entonces es esta parte que dice, vamos a analizarlo, dice, como punto de partida la creación que ya mencionamos, el mundo material y la persona humana. Es decir, el mundo material, ojo, pues es lo que tenemos en el mundo. El mundo en sí no es malo, desde luego que no, porque fue creado por Dios y nos dice en el Génesis que cuando Dios terminó todo, vio que era bueno. Lo que pasa es que el hombre muchas cosas de la naturaleza las utiliza mal. Muchas cosas el hombre las ha alterado. Y entonces o no las ha usado para un fin correcto. ¿Sí? Entonces ahí está el problema. Y la otra parte de la vía que nos menciona dice la persona humana. Qué importante. ¿Quién es el más importante de la creación? Nosotros. Porque nos hizo a nuestra imagen, a la imagen y semejanza de Dios. Nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Nosotros estamos hechos para dominar el mundo, para disfrutarlo, para aprovecharlo, no para destruirlo. Y por eso ya hay una encíclica del Santo Padre precisamente sobre la casa común. Entonces vean qué interesante y cómo podemos sacar muchas cosas de esto. En el 32 nos dice y nos va explicando el mundo. A partir del movimiento y del devenir de la contingencia, del orden y de la belleza del mundo, se puede conocer a Dios como origen y fin del universo. Es lo que yo te he mencionado. Vemos una maravilla de Dios en la naturaleza, partimos entonces de ver la belleza de Dios también. San Pablo, afirma, refiriéndose a los paganos, lo que de Dios se puede conocer está en ellos manifiesto. Dios se lo manifestó porque lo invisible de Dios, desde la creación del mundo, se deja ver a la inteligencia a través de su obra, su poder eterno y su divinidad. Así es, porque hay cosas que son invisibles para el hombre y que sin embargo existen. Cuando yo doy la plática acerca de la Eucaristía de Jesús realmente, con su cuerpo, su alma, su sangre y su divinidad en la hostia consagrada, pues hago una dinámica muy sencilla para hacer que el joven entienda que aún en las cosas invisibles están las cosas de Dios. Y entonces hacemos una dinámica muy interesante que consiste en frotarse las manos, ¿verdad? Puedes tú frotarte las manos, a lo mejor ya viste esta dinámica. Y después les digo, ¿qué están viendo? Y me dicen los jóvenes, sobre todo para jóvenes, pues lo que estoy viendo son mis manos, mis huellas digitales. Y me empiezan a decir, les digo, ¿qué más hay en las manos? Y me dicen, hay sangre, hay venas. Y yo les digo, ¿cómo saben que hay sangre, que hay venas, que hay células? Si ustedes pues no lo han visto real, o sea, parece que sí. Y me dicen, es que me lo han dicho en la escuela, me lo han dicho los maestros, lo dice la ciencia.
Y es cuando yo aprovecho con esa dinámica de evangelizar y decirles, le creemos a la ciencia, le creemos al maestro, está bien. Pero la pregunta es, ¿por qué no le creemos a Dios? Dios ha dicho que ahí está su cuerpo, que ahí está su sangre. Entonces, es real, así de sencillo. Porque Dios es todopoderoso. Porque Dios es precisamente quien está en la hostia consagrada. Y entonces aquí viene esto que menciona precisamente San Pablo. Porque lo invisible de Dios desde la creación del mundo se deja ver a la inteligencia a través de sus obras. Estamos hablando de no una inteligencia humana. Estamos hablando de una inteligencia que va más allá, que va unida a la fe. Porque la inteligencia de nosotros se puede limitar. Por ejemplo, regresando a lo que estoy mencionando de la hostia consagrada, mi inteligencia humana puede decir es un pedazo de pan. Mi inteligencia espiritual, mi fe, me va a decir es el cuerpo de Cristo. Es Cristo realmente en la hostia consagrada. Y entonces aquí nos dice San Agustín, siempre San Agustín nos va a ir orientando en tantas y tantas cosas. Y dice San Agustín, interroga a la belleza de la tierra, interroga a la belleza del mar, interroga a la belleza del aire que se dilata y se difunde, interroga a la belleza del cielo. Y luego termina, interroga todas las realidades, todas te responde, ve, nosotros somos bellas, su belleza es una proclamación. Estas bellezas, a cambio, ¿de quién las ha hecho sino la suma belleza no sujeta al cambio? Aquí San Agustín nos quiere expresar, tú puedes investigar todo, puedes ver la belleza del mar, la belleza de la naturaleza, la belleza de las flores, y a final de cuentas, ahí dice de manera un poco poética, te dice interroga, o sea, investiga, busca respuestas. Y vas a buscar respuestas en las cosas naturales, en las cosas del mundo. Y entonces la respuesta precisamente es la misma que pregunta aquí precisamente San Agustín. ¿Quién las has hecho sino la suma belleza? Es decir, ¿quién puede hacer esto sino la belleza pura de Dios? ¿Quién puede crear algo tan hermoso en la naturaleza? Por eso ayer mencionaba en el tema y decía que la persona que no cree en Dios, que se autollama atea, pues hay que respetar sus ideas. Sin embargo, definitivamente que tenemos que creer en Dios, porque estoy viendo su creación, porque como dice aquí San Agustín, y la pregunta es hermosísima, ¿quién lo ha hecho sino la suma belleza? O sea, ¿quién puede hacer algo tan hermoso? Si tú has visto una mariposa, te invito a que la veas, te acerques lo más posible porque lógicamente se van muy rápido. Y vas a ver su sincronía, su belleza en cuanto a la estructura, en cuanto al dibujo, en cuanto a su simetría de sus alas. Es hermosísima. Y solo es un ejemplo. Ayer hablábamos de algo mucho más grande que somos nosotros como la creación de Dios, la creación más importante. Y esta creación que somos nosotros tiene sistemas complejos que el ser humano no podría crearlos. Tenemos, alma y cuerpo. Hay un comentario de un sacerdote muy acertado que decía que claro que tenemos el alma, y hay personas que dicen, no lo veo, yo no veo el alma, a ver, demuéstrame dónde está tu alma. Y decía este sacerdote, por ahí tenemos el video en el canal de Supercatólico, decía este sacerdote, claro que tenemos el alma, porque si no fuera así, entonces cuando una persona muriera,
por ejemplo, de un infarto, no hay problema, dice él. Se viene, se agarra el corazón de otra persona, se hace un trasplante, se le pone y va a revivir, ya cuando ya haya muerto. ¿Por qué? Porque dice que el hombre puede pensar, no hay alma. Entonces simplemente falló algo, aunque ya no esté vivo propiamente, pues se le pone y eso es todo. Y el padre explicaba, no se puede porque ya no está el alma. El alma es lo que da la animación. Es el soplo de Dios que lo recibimos al momento de que ya existe la fecundación, existe la vida. Es ese soplo de Dios, por eso nos dice la palabra que desde el vientre nos conocía. Qué extraordinario, qué formidable son las maravillas de Dios. Y aquí nos dice en la siguiente diapositiva, en la 33, en el numeral 33 dice, también, acuérdate que estamos viendo cuáles son las señales, también lo vamos a ver a través del hombre, con su apertura a la verdad y a la belleza, con su sentido del bien moral, porque nosotros tenemos impresa en nuestra alma el bien. Como decía precisamente Don Bosco, no sé si algunas frases de santos nos ayudan a conocer más de nuestra fe. Y decía Don Bosco, no hay jóvenes malos, solo que no saben cómo hacer las cosas, no saben cómo ser buenos. Pero no es que porque la propia naturaleza del hombre sea mala, no. La propia naturaleza del hombre, por ser criaturas, por ser hijos de Dios, entonces nos hace ser o tener hacia el bien. Tenemos esa sutileza, tenemos eso innato, eso desde el nacimiento. Pero el mundo, el pecado, nos arrastra hacia la otra parte, hacia la parte contraria al bien, hacia la parte contraria a Dios. Y es así como nos dice con su sentido del bien moral, con su libertad y la voz de su conciencia. El catecismo nos dice de una forma muy clara, la conciencia es la voz de Dios. Cuando nosotros escuchamos que algo no está bien en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra conciencia, nos dice, no está bien lo que quieres hacer. Por eso hay que cultivar esa recta conciencia, esa conciencia de acuerdo a la verdad con Dios. Y entonces esa conciencia nos dice, esto no está bien, no lo hagas. Pero es nuestra parte humana, el pecado, que nos arrastra y a veces vamos a hacerlo. No, porque la conciencia nos debe de ir guiando sobre lo que está bien y lo que está mal. Dice también, con su aspiración al infinito y a la dicha, el hombre se interroga sobre la existencia de Dios. Es decir, desde todo el tiempo ha existido esa interrogante de decir quién es Dios, esa interrogante que es una interrogante natural, pero que Dios en muchas maneras, a través de la palabra, nos va explicando quién es Él. Nos va explicando qué es lo que quiere de nosotros. Pero hay que buscarlo, hay que estar abiertos a encontrarnos con Él. Esa es la situación que es importante. Porque si no estamos abiertos a platicar con Él, a buscarle, ¿cómo le hemos de encontrar entonces? Y aquí nos dice algo interesantísimo, que siempre va a haber esa interrogación, sí, pero siempre va a haber también respuestas. Y nos dice acá, la semilla de eternidad que lleva en sí al ser irreductible a la sola materia. Es decir, su alma no puede tener origen más que en Dios. Claro, porque nuestra alma, como decíamos ayer, está desesperada por encontrarse con Dios, está desesperada por acercarse a la comunión. Una persona que no comulga está muerta espiritualmente. Este mismo sacerdote que mencioné hace rato, pues también comentaba de que
pues puede, porque ese sacerdote es exorcista y decía, pues hay mucha gente que le tiene miedo a la posesión y a un montón de cosas, pero no se dan cuenta que una persona que está en pecado mortal, su alma está terrible y está condenado y está con el enemigo y está con el demonio, aunque no esté poseído. Y decía él, el padre exorcista decía que la gente ya lo toma como algo normal, o sea, yo tengo un pecado mortal, así voy a seguir viviendo. Todos cometemos pecados mortales, todos. Todos cometemos pecados veniales, todos tenemos errores. Pero ¿qué es lo que quiere Dios? Lo que quiere Dios es que intentemos arrepentirnos y encontrarnos con Él a través del sacramento de la confesión y que lo sigamos intentando. En el otro curso que estoy transmitiendo también, ese sí es en vivo, pues les hablo acerca, estamos ahorita en los 5 pasos para una buena confesión. Y ahí voy explicando, se va explicando de acuerdo al libro que llevo, pues cada uno de esos pasos y la importancia del mismo. Entonces, aquí analizamos esto a detalle, véanlo. Dice, el mundo y el hombre atestiguan que no tienen en ellos mismos ni su primer principio ni su último fin. Es decir, nosotros, el mundo, no puede hablarse de un principio y un fin propiamente. Como pasa con Dios, Dios es el alfa y el omega. ¿Qué ocurre acá? Nosotros tenemos un límite, sabemos cuándo nacimos, no sabemos cuándo vamos a morir. El mundo, pues a través de la historia, pues puede decir que fue millones de años que existe. Pero no sabemos cuándo va a ser el fin del mundo. Entonces, tanto el mundo como nosotros tenemos un principio y un fin. No así Dios. Recordemos que Dios es el alfa y el omega. Dios ha existido desde toda la eternidad y existirá. Y nuestra mente no puede entender del todo esto, porque hay ciertas cosas que solamente tal vez lo veremos o lo sabremos cuando estemos en su presencia, tal vez, si Él lo quiere revelar. Porque si nosotros supiéramos todo lo que Dios sabe, entonces estaríamos queriendo ser como Dios. Caeríamos en una soberbia, caeríamos en el pecado, como nuestros primeros padres, nos dice el libro del Génesis. Pues ellos querían pues ser como Dios, porque le dijeron, no comas esa fruta, que aquí no importa cuál fuera, pero no comas esa manzana, porque Dios no lo quiere que lo hagas porque serías como Él. Entonces a veces nosotros quisiéramos saber más. No. ¿Y por qué hace esto? Por nuestro propio bien. Y luego nos dice, el hombre puede acceder al conocimiento de la existencia de una realidad que es la causa primera y el fin último de todos, y que todos llaman Dios. Es decir, nuestro fin último, nuestro inicio y nuestro fin último tiene que ser fundamentado en Dios. Claro, somos parte del mundo. Y como somos parte del mundo, pues también tenemos que hacer las cosas del mundo, tener trabajo, hacer pues nuestras labores cotidianas. Pero, ¿qué tanto recordamos a Dios en el día? Dios es un Dios muy bueno, que no es, yo creo, un Dios que quisiera que todo el día estés pensando en Él. Sería formidable. Pero a veces somos muy egoístas. Y pasa el día y ni siquiera nos persignamos, ni siquiera un momento de oración, mucho menos un momento de ir al sagrario a visitarle. Y entonces, de esas 24 horas que yo tuve en el día, pues a lo mejor no le dediqué nada. Y Él sí me permitió vivir las 24 horas. Entonces hay que reflexionarlo a la luz de Dios, de nuestra conciencia. En el 35 dice, las facultades del hombre lo hacen capaz de conocer la existencia de un Dios personal. Vean qué interesante, un Dios personal.
formidable. Porque estamos hablando de un Dios que es el dueño del mundo. Estamos hablando de un Dios que, pues bueno, alguien podría pensar, por ahí hay una frase que vi que es muy, muy incorrecta a mi juicio, que dice, oh Dios, pues tienes tantos en qué cuidar, tienes tantos en quién pensar, tienes tantos en quién ayudar, que no sé si tengas tiempo para mí. Eso no es así. Dios nos hizo de forma especial. Dios nos hizo de forma individual. Es decir, el amor de Dios es tan grande, Dios, que el amor de Dios se derrama para todos y para ti. ¿Cómo explico esto? Para ver si lo podemos entender, si lo puedo explicar. Que yo siento, es mi opinión personal, que Dios nos ama o Dios te ama como que fueras la única persona del mundo. Así de terrible. Así de formidable. Y digo terrible no porque sea algo malo, sino al contrario, porque es algo muy bueno. Así de formidable es. Porque Dios vino a salvar a la humanidad, pero a cada uno nos ama. A cada uno nos quiere. Y hay otro tema por allá de un sacerdote que decía, y a ver, agarró y dijo, a ver, alcen la mano, les voy a hacer una pregunta. ¿Dios quiere a todos por igual? Y todo el mundo alzó la mano que sí. Y decía, entonces Dios me quiere igual que como quiere a María Santísima, su mamá. No, Dios me quiere igual que como quiere al discípulo, el más amado, a Juan. No. Y entonces le decía el padre a esa gente, y entonces ¿cómo dices eso? Lo que ocurre es lo siguiente, Dios nos ama a todos por igual, pero hay algunos que para Él pues tienen una trascendencia importantísima. Y no por eso me quiere menos a mí. ¿Y quiénes son a los que Dios quiere más? Lo dice la palabra, a los que cumplen sus mandatos, a los que tratan de hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué los quiere más? Porque es lógico. Porque están en la lucha. Pero todos estamos llamados a la santidad. No es algo exclusivo de unos, de otros, de un religioso, de un sacerdote. No. Cada uno de nosotros en nuestro estado, es decir, en la vida que llevemos, ya sea casados, solteros, religiosos, sacerdotes, cada uno de nosotros está llamado a la santidad, a buscar la santidad. Y esa santidad precisamente es la que hace esa unión especial con Dios. Y aquí nos dice, pero para que el hombre pueda entrar en la intimidad de Él, vean, ha querido revelarse al hombre y darle la gracia de poder acoger en la fe esa revelación. Es decir, en la fe que tengo en Dios, que sí es una fe a lo mejor muy limitada, a lo mejor muy terrible de mi parte, pero en esa fe que tengo puesta en Dios, ahí nace esa relación especial con Él. Sin embargo, dice, las pruebas de la existencia de Dios pueden disponer a la fe y ayudar a ver que la fe no se opone a la razón humana. Qué interesante, porque es lo que platicábamos ayer. La fe no se opone a la ciencia. La fe no se opone a las cosas que tienen hacia la inteligencia humana. No. Hay un video por allá también, que lo pueden buscar en Supercatólico TV, de doctor Ricardo Castañón Gómez, que tiene una gran cantidad de investigaciones. Él investiga los milagros eucarísticos. Y hay una plática de él, lo pueden buscar también en otros canales, que se llama Entre Ciencia y Fe. Y lo que nos demuestra ahí es que la ciencia que ha estudiado cómo hay hostias que han sangrado en algunos lugares y que esa sangre pertenece al corazón, al miocardio de una persona, ¿de quién? De Jesucristo, y que se han encontrado pedazos de carne, también del corazón y la sangre, pues entonces nos hace entender, y él decía, que la ciencia ha demostrado lo que la fe ya sabía. La ciencia, porque ha hecho él estudios, lo que le conocemos como estudios a ciegas,
que consiste en que da la muestra a un científico reconocido. Él dice, pues esto es de un miocardio, de un corazón. ¿Y cómo está latiendo todavía? Te invito a que lo veas. Claro, no se van en todos lados los milagros eucarísticos, pero ahí están. ¿Y por qué están? Porque Dios conoce nuestras limitantes. Dios conoce nuestra falta de fe. Y entonces quiere mostrarnos la verdad. Pero si yo no quiero investigar, si yo no quiero saber nada, no voy a encontrar esa verdad. Porque yo no quiero encontrarla. No porque no exista, no porque no se tenga. Por eso aquí dice disponer a la fe y ayudar a ver que la fe no se opone a la razón humana. La razón humana bien intencionada, la razón humana bien analizada, la ciencia, por ejemplo, no se opone. Se complementa a las cosas buenas que tiene la ciencia, a las cosas buenas que tiene el hombre, a las cosas buenas que hay en el mundo. Las cosas buenas del mundo no pueden estar ajenas a Dios. Pero el mundo cada día más, tristemente, se olvida de las cosas buenas y empieza a buscar ciertas ideas que no son las adecuadas, que son contrarias a Dios. Y hay que decidir qué hacemos. ¿Lo aceptamos? ¿Lo ignoramos? ¿Qué hacemos? Y eso es algo que tenemos que analizar de forma personal. En el tercer punto o tercera parte que hablamos acerca del conocimiento de Dios según la Iglesia, en el 36 nos dice, la Santa Madre Iglesia mantiene y enseña que Dios, principio y fin de todas las cosas, puede ser conocido con certeza mediante la luz natural de la razón humana a partir de las cosas creadas. Es decir, podemos conocerlo. Podemos conocerlo a través de nuestra razón. La razón del hombre no está peleada con la fe. Es una fe razonada. Es una fe analizada. No es una fe que podamos considerar, yo creo en Dios, pero no me interesa razonarlo. No, hay que razonar. Pero si unimos la razón con la fe, entonces vamos a encontrar cosas grandes, porque entonces mi fe va a estar fundamentada en la verdad, en la razón, en la lógica. No solamente va a estar fundamentada en el aspecto humano o espiritual, no, voy a juntar todo lo que Dios me ha dado en cuanto a conocimiento, en cuanto a capacidades, en cuanto a inteligencia, y me va a hacer razonar que estoy en lo correcto. Si yo, por ejemplo, digo que estoy en la iglesia porque, pues, simple y sencillamente porque mi familia está. Una vez a un grupo de jóvenes yo les preguntaba, que el Señor me permitió darles unos temas, ¿por qué están en la iglesia católica? Y me decían algunos, porque mi abuelita es católica. Está bien. Otro me decía, porque mi familia es católica, porque la iglesia católica me queda cerca, porque. Y no voy a decir que está mal. Bueno, es una forma por la cual están ahí. Pero yo esperaba una respuesta como decir, estoy en la iglesia católica porque estoy consciente que es el lugar correcto, porque estoy consciente que es donde Dios dijo que había que estar. Y porque he comprobado con mi propia vida, en los momentos que he pasado, que Dios existe y que esta es la iglesia verdadera y que ahí está Jesús y que me ayuda y que aunque tenga yo problemas, pues estoy acá porque es el lugar donde debo de estar. Una respuesta no solamente es externa, con situaciones externas, sino con una conciencia clara de que estoy seguro de que estoy acá en el lugar correcto. Porque si nuestra conciencia no es así, si no estoy claramente de acuerdo con que estoy
en el lugar que tengo que estar. Entonces cualquier persona puede venir y decirme, ¿sabes qué? ¿Por qué no nos vamos a una denominación? Y ahí está muy bonito porque hay fiesta, porque hay un montón de cosas. No estamos en la iglesia por ser santos. Estamos en la iglesia porque queremos buscar esa santidad y estamos en esa lucha. A veces la frase, no voy a la iglesia porque hay puro pecador, pues digo, todos estamos iguales. Porque queremos buscar precisamente esa santidad. Y es por eso que vamos a la iglesia. Porque Dios quiere una comunidad. La Trinidad Santa es una comunidad. Es la comunidad de un solo Dios en tres personas distintas. Entonces necesitamos ir a la iglesia. Por eso aquí nos dice en el 37. Sin embargo, bueno, vamos a pasarnos arribita. Dice, sin esta capacidad, el hombre no podría acoger la revelación de Dios. El hombre tiene esta capacidad porque ha sido creado a imagen de Dios. O sea, ¿por qué tenemos esa capacidad para buscarle? ¿Por qué tenemos esa capacidad con la ayuda de Dios, desde luego, no por mérito propio? ¿Por qué tenemos esa capacidad para discernir cuáles son las cosas que Dios quiere? Y dice aquí, porque ha sido el hombre, o sea, hemos sido creados a imagen de Dios. Y en el 37 dice, sin embargo, en las condiciones históricas en que se encuentra, el hombre experimenta dificultades para conocer a Dios con la sola luz de la razón. Es decir, tenemos límites. Nuestra razón puede estar rebasada por situaciones externas. Y por eso aquí nos dice muy claramente, vamos a analizarlo otra vez, el hombre experimenta dificultades para conocer a Dios con la sola luz de la razón. O sea, no basta solamente la razón. Hace falta entonces algo más. Hace falta esa fe en Dios. Y nos dice acá algo muy interesante. Dice, a pesar de que la razón humana, sencillamente hablando, pueda verdaderamente por sus fuerzas y su luz naturales llegar a un conocimiento verdadero y cierto de un Dios personal. Ojo, Dios personal, que protege y gobierna el mundo por su providencia, así como de una ley natural puesta por el Creador en nuestras almas. Sin embargo, hay muchos obstáculos que impiden a esta misma razón usar eficazmente y con fruto su poder natural, porque las verdades se refieren a Dios. Y a los hombres sobrepasa absolutamente el orden de las cosas sensibles, y cuando deben traducirse en actos y proyectarse en la vida, exigen que el hombre se entregue y renuncie a sí mismo. Es decir, no solamente es, ok, perfecto, yo tengo la razón, me estoy dando cuenta de esto, de Dios, de la existencia, de la fe, sino habla algo muy interesante aquí. Renunciar a nosotros mismos. Renunciar, lo que ahorita podríamos hablar, se usa, hace tiempo se usaba un término muy interesante, que era, salirnos de nuestra zona de confort. ¿Qué es salirse en el aspecto humano de la zona de confort? Es decir, salirnos de nuestra comodidad, salirnos de estar tranquilos. No voy a misa, pues no, porque estamos en pandemia, ok, pero estamos en pandemia, pero hay la misa en línea. Entonces hay que ver qué hacemos. O estamos en pandemia, no voy a misa, pero sí me voy a una fiesta, a una reunión. Entonces hay que analizar. Desde luego, si yo me quedo a escuchar la Santa Misa en línea, en internet o en algún canal de televisión, pues debo de ser consciente de verla con el respeto igual que si fuera presencial. Entonces, aquí está esta situación interesante, porque dice, el espíritu humano, para que diga semejantes verdades, padece dificultad por parte de los sentidos y la imaginación, así como de los malos deseos nacidos del pecado original. Aquí la causa por la cual nosotros a veces no podemos seguir o nos cuesta trabajo poder encontrarnos precisamente con Dios, porque el pecado original, como nos lo dice el Génesis,
pues es un pecado que quedó ya propiamente aquí en el mundo. ¿Qué ocurre pues con precisamente con Adán y Eva? Al momento de ser tentados y entrar el pecado original, pues en ese momento las cosas cambiaron. Lo que era el paraíso terrenal ya no fue tan paraíso. Y entonces ahora el hombre, como lo dice el Génesis, tendría que ganarse el alimento con el sudor de su frente. Y regaña a la serpiente que la tentó, que es el enemigo, que es el mal. Lo regaña. No lo quita, ojo, no lo quita de la tierra, porque ahora el hombre tiene que luchar. ¿Por qué no quitó al enemigo, a la serpiente que representa al demonio? Porque ahora tenemos que luchar entre el bien y el mal. Eso trajo como consecuencia el pecado original. Y en esa lucha tan importante, que es una lucha que aparentemente no se ve, pero ahí está, pues tenemos que saber buscar a Dios, desquitar, desechar el pecado y todo lo que nos hace daño a nuestro espíritu, a nuestra relación con Dios. Y aquí nos menciona al final, de ahí procede que en semejantes materias los hombres se persuadan de que son falsas, al menos dudosas, las cosas que no quisieran que fuesen verdaderas. Es decir, el hombre a veces pues empieza a dudar y no tiene algún conocimiento real de las cosas que existen en el mundo. Y empiezan confusiones. En la actualidad yo creo que tú lo has vivido, ¿verdad? Con tantos medios de comunicación, con tanta información, con tanta tecnología, pues puede llegar a pasar que en algún momento algo que sea malo, pues llega un momento en que ya no sabemos si es malo o es bueno. Nos los disfrazan para que algo malo a los ojos de Dios se vea bueno. Y no porque la sociedad, el mundo, diga que algo es bueno, necesariamente es bueno. Si queremos saber si es bueno, pues hay que recurrir precisamente a lo que Dios nos dice. Hay que recurrir precisamente a las Sagradas Escrituras y a lo que nos dice el magisterio de la Iglesia. Específicamente, y como algo fundamental, recurrir a lo que estamos haciendo ahorita, a la lectura, al análisis del catecismo de la Iglesia. Por eso entonces es importantísimo que nuestra fe esté cimentada precisamente en lo que nos enseña el magisterio. Y como última diapositiva tenemos el número 38 para terminar con la sesión de hoy. Y nos dice: por esto el hombre necesita ser iluminado por la revelación de Dios. Es decir, que Dios le ilumine. Cuando invocamos al Espíritu Santo, cuando le buscamos de corazón, estamos buscando precisamente esa iluminación o ayuda de Dios. Y luego dice, no solamente acerca de lo que supera su entendimiento, sino también sobre, o sea, no solo aquello que no entiendo, sino también sobre las verdades religiosas y morales que de suyo no son inaccesibles a la razón. O sea, pedirle el discernimiento, la ayuda para poder entender las cosas difíciles de entender, los misterios de Dios, que nunca vamos a lograr entenderlos plenamente, ¿eh? Pero bueno, intentar conocer algo. Pero también aquí las cosas que sí son razonables, a fin de que puedan ser en el estado actual del género humano conocidas todas sin dificultad, con una certeza firme y sin mezcla de error. Esto no quiere decir que vamos a ser como unos eruditos, que vamos a saber todo, ¿verdad? Unos teólogos, no. Pero sí que vamos a estar de una forma constante en capacitación, en conocer, en investigar, en buscar. En no quedarme solamente con la duda cuando viene alguien y me hace una pregunta, un hermano separado, y entonces yo no sé nada. Pero tampoco hago el intento por investigar
¿A qué se refiere tal o cual cosa? Eso es importante. Una vez un hermano separado, yo creo que estaba todavía en la carrera y me preguntó, pero yo, gracias a Dios, pues el Señor me ha permitido ser catequista, pero esto no significa que yo ya sepa todo, esto significa, como decía por ahí, que en una frase decía, un sacerdote igual decía, es más lo que no sé de Dios que lo que sé de Dios, o sea, no se puede. No podemos tener esa capacidad. Pero como era catequista, me preguntó algo. ¿Y qué creen? No lo sabía. No lo sabía, pero hay algo que hice, gracias a Dios, que fue lo siguiente. Le dije, no lo sé, pero te aseguro que hay una razón lógica por el cual la iglesia lo puso o dijo que se hiciera eso. Me preguntó que por qué en Roma estaba el Papa si ahí no había estado Jesucristo. Y al investigarlo me di cuenta, investigué porque ahí murió San Pedro. Entonces hay una razón siempre, una razón lógica, una razón fundamentada de las cosas que ocurren, de lo que Dios nos da, de lo que el magisterio de la iglesia nos muestra. Esperemos que este tema te haya sido útil. Esa es mi intención, pedirle al Señor de buena fe que pues nos ayude, que tú saques tus propias conclusiones, claro, pero que algo por ahí te pueda ser útil, tal vez no de mis comentarios, sino lo que acabamos de leer directamente del Catecismo de la Iglesia. Ojalá lo compartas, te agradecería los comentarios y ojalá lo compartas para gloria de Dios. Que tengas un excelente día, nos vemos en la siguiente sesión. Bendiciones.